Sí, sí, casi un mes. Pero bueno, todos estábamos en nuestras actividades familiares y todo lo que conlleva el fin de año y demás, ¿no? Descansar o no descansar, en fin. Eh, Hoy, pues, me alegra mucho estar aquí nuevamente. Quería también, profe Camilo, confirmar con esta sesión cuántas hacen falta para culminar el taller. Creo que dos después de esta. creo que con esta son 8, pero perfectamente puede dar otra o no hay problema, o dos. Ok, ok, está bien. Bueno, eh, hoy pues recuerdan que habíamos estado hablando un poco de Violeta Rojo en la última clase. Habíamos también estado hablando sobre los personajes, la construcción de la ficha de los personajes, el material que se había compartido, bueno, como el 16 de diciembre, sobre tres textos fundamentales de Violeta Rojo en la definición, el estudio y el análisis de lo que se llama el minicuento, que ella denomina como minicuento y que en algunos textos también aparece como minificción. Recordando que nuestro seminario como tal no solo aborda ese género o desgénero, como ella lo describe, sino que esa es una parte de todo ese universo que hemos planteado a través del seminario que se llaman miniaturas literarias, ¿sí? Pero como estamos profundizando en las lecturas de Violeta Rojo, en esos tres grandes textos, que son el minicuento, breve manual ampliado sobre cómo definir qué es un minicuento y el otro que les había compartido en PDF. A mí me parece mucho más práctico que volver a retomar lo que ya está puesto en los textos, hacer un taller con ustedes aquí en tiempo real para ver qué lograron dilucidar a partir de las lecturas, qué lograron profundizar en ellas, qué dudas tienen o qué certezas les han quedado. Y he diseñado un ejercicio. Ya se los voy a mostrar aquí en la pantalla para que veamos de qué va. Y aquí, comparo. Recuerden que Violeta habla mucho sobre las diferencias de lo que se considera como un texto dentro del género del minicuento y otras cosas que no son ni siquiera textos literarios, ¿sí? Entonces el taller va a ir por acá. Eh, Hay una cantidad de textos, son 56 textos en total, 57, que incluyen noticias que se publican tanto en los diarios digitales como en las redes sociales. Algunos son minicuentos según la definición de Violeta Rojo, porque todo lo vamos a hacer en función de de las teorías que ella plantea. Otros son textos de otros géneros muy marcados que no pertenecen al minicuento, sino que de repente pertenecen a otros géneros que ya tienen una definición mucho más antigua, como poesía de ciertos estilos específicos. Bueno, aparte de eso, las noticias, textos de redes sociales, definiciones de diccionarios. O sea, son textos que tienen una hibridación, ¿sí? O sea, no hay solo textos que pertenezcan al universo de lo literario y que según lo que hemos leído de Violeta Rojo tampoco pertenecen al género del minicuento como ella lo plantea o como lo plantean ella y varios autores, críticos y teóricos que también están reseñados dentro de sus referencias, ¿sí? Entonces, a lo mejor alguno tuvo oportunidad de leer más un texto que el otro de los tres que se presentaron y por eso me parece muy interesante que se puedan hacer grupos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los grupos? Bueno.
Pueden ser grupos de 3 personas. No sé cuántos hay en línea, vamos a revisar. Hay 12 personas. 12 personas. Perdón, 13, ¿sí? 13, bueno, entonces se pueden hacer 3 grupos de 4 personas o 4 grupos de 3 personas y la persona que queda, pues se suma algunos de esos, ¿sí? No sé si los lanzamos como lotería o ustedes prefieren trabajar con alguien en particular. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que creemos los grupos. Cada grupo va a discutir cada uno de estos ítems para definir qué es cada uno de estos textos. Y cuando sea el texto que corresponde a minicuentos según las definiciones de Violeta Rojo, pues eh, deben colocarlo en la segunda columna, ¿sí? O sea, está el texto, por ejemplo, el último tweet de la humanidad fue un emoji de un rayo. Nadie dio retweet. ¿Es un minicuento o no es un minicuento? Bueno, eso se define según cada una de las aportaciones que aparecen en las definiciones de los materiales. Y es lo que deben complementar al lado de cada uno de los textos, decidir o revisar o discutir. Sobre todo lo que me interesa es que es el debate que se genera entre ustedes para consolidar de alguna manera pues todas las aportaciones de Violeta Rojo y de repente alguno dice, bueno, a mí me parece que según tal criterio de las definiciones de Violeta, este primer texto es un mini cuento porque tiene estos elementos. No sé si entienden bien lo que significa la actividad. Por favor, me cuentan. O si tienen alguna duda al respecto. Permiso. Ahí entonces que, a ver si logro captar la idea, leer cada uno de los textos que están allí y luego con el grupo discutir los ítems y definir si es no un micro cuento y colocar la descripción, o sea, por ejemplo, Y sí es un colocar, por micro ejemplo, cuento porque esto, cuenta con esto, esto, esto. exacto, cuenta Ok. con tal elemento que es muy característico dentro de las definiciones de lo que significa el microcuento. Y por ejemplo, si es Pero desde una. la vista teórica de Violeta Rojo, ¿cierto? Exacto, exacto. De cualquiera de los materiales. Sí, algo que les diga a ustedes que es una pista para definir si es un mini cuento o no lo es. Y en función de eso, pues ustedes van a tener como la capacidad, bueno, ya de poner en práctica esas definiciones y apoyarse entre varios. De repente, como les digo, me imagino que si alguno no pudo leer los 3 materiales, pero leyó alguno, entonces con lo que les diga otro de sus compañeros van a poder rastrear en equipo cómo van a funcionar. Y yo creo que entonces sí sería mejor como 3 grupos de 4 y en uno de los grupos que vayan 5 personas para que haya más apoyo entre ustedes, ¿sí? Porque al final cuando desarrollemos cada uno de los ítems, pues los vamos a discutir. Y cada equipo pues va a contar como con un vocero que va a dar como la respuesta que consideran coherente o que les parece que les calce mejor a cada uno de los textos que se han puesto, ¿sí? Son textos muy cortos, de 1 o 2 líneas. Hay definiciones de diccionario, hay definiciones de algún fenómeno en particular, hay muchos temas, pero sí es como para tener un poquito más claro el pulso de cómo se maneja este género o desgénero dentro de las definiciones de estas aportaciones que hace la crítica literaria y teórica Violeta Rojo. Entonces, lo que sí quisiera ver cómo armamos los grupos. Sí, bueno, aquí dice, ya voy a mirar el chat. Están ustedes respondiendo por el chat. Bien, dice se podrían sortear los participantes de cada grupo. Pues sí, a mí me parece que está bien. A mí me parece que es mejor que cuando ya definan cuántas personas son, hagan un mini grupo de WhatsApp, porque es más directo, para que ustedes tengan cómo interactuar.
ir tomando las decisiones. Y bueno, la idea es que de repente, o sea, vayan como en el orden de uno y después el segundo y todo eso, como para que vayan entrando en calor y también para que después no se pierdan, ay, este ya lo resolvimos, este no. O bueno, ustedes toman sus propias decisiones de cómo lo van a abordar, pero sí, sí, ya les voy a enviar se los voy a enviar en Word para que lo puedan tipear directamente allí, el archivo. Profe, disculpe, se me pasó algo. ¿Van a ser grupos de 3 o de 4? Van a ser grupos de 4 y como hay 13, hay un grupo que son 4 personas y un grupo de 5. Y lo que dice alguien que recomendaba que se sorteara me parece mejor. O bueno, también lo pueden decir, ay, bueno, yo de repente conozco más a tal persona y me siento más en afinidad así para hacer lo que vamos a trabajar. Ustedes lo deciden, pero sí como, y ya les voy a decir con cuánto tiempo contamos. Grupo. Eh, También pudiéramos hacer lo siguiente, voy a escribir grupo uno en el chat, voy a escribir grupo, o sea, los 3 grupos y ustedes ahí van anotando quién se va a quedar en cada grupo. Ahí ustedes van editando el mensaje dentro del chat de WhatsApp del seminario y van colocando los nombres para yo poder tener aquí al tanto quiénes van a estar en cada uno de los grupos. Sí, entonces, si quieren vayan definiendo eso y les voy a poner un texto específico de cómo va a ser lo que lleva la actividad para que no tengan dudas. Se los voy a poner ahí por escrito, mientras van definiendo quiénes van a estar en cada grupo.
comparten en la hoja de ruta del taller, analizar los textos que se comparten en la hoja de ruta del taller. En cada ítem hay formas literarias y también otras formas no literarias mencionadas por Violeta Rojo como noticias, recetas, chistes, aforismos, mensajes de redes sociales, textos de chat y otros. Cada grupo debe decidir qué tipo de texto es cada uno, formulando preguntas específicas que guíen la aplicación de los conceptos teóricos de Violeta Rojo. O sea, aquí como a manera general les doy como unos ejemplos, pero ustedes saben que hay más, ¿sí? Pero podrían tomar desde allí la referencia de los indicios del texto, la ambigüedad o no, la competencia lectora, la intertextualidad, la ausencia de moraleja explícita o la presencia de moraleja explícita, el carácter lúdico, la fragmentación. Eso es como ejemplo, hay muchos más. Ustedes el, pueden tomar la referencia de cualquiera de los tres textos, aunque los textos se van como complementando en sí, ¿sí? Pero pueden tomar como justificativo cualquiera de esos que están en cualquiera de los tres textos. Las respuestas deben enfatizar la distinción entre simple brevedad, otros géneros literarios breves y la minificción literaria con los conceptos de Violeta Ross. Entonces, vamos a tener 40 minutos para desarrollar esto. ¿Qué pueden hacer? Si de repente alguno no leyó los materiales, por lo que sea, y otros sí, de repente entonces apóyense entre todos y pueden ir buscando en el texto, bueno, en el texto tal, estas cosas, buscar las definiciones, se van apoyando unos con otros. La idea es que entre todos vayan nutriendo cuáles son las formas, cuáles son los indicios, cuáles son las definiciones que van a ayudarlos a reconocer qué tipo de texto es cada uno y van a llenar la hoja de ruta. Para eso se las pasé en Word para que la puedan editar cada grupo. Al finalizar la actividad a los 40 minutos, pues cada grupo va a escoger a un vocero y cada vocero pues va a dar vamos a ir revisando cada una de las preguntas, cada uno de los textos y vamos a ver la respuesta que da cada grupo. Bien, con esto siento que se van a fortalecer mejor las impresiones que ustedes puedan tener sobre las características que define nuestra crítica y teórica que aportó tanto a el análisis de este género como tal. Entonces nos vemos, son las 11:09 de la mañana, nos vemos a las 11:50, faltando 10 minutos para las 12. Bien, cualquier cosa me van contando por el chat es mejor del de WhatsApp, que siento que es como más inmediato y además porque me imagino que a efectos de la reunión pues no van a grabar 40 minutos en el pasillo. Entonces nos vemos a las 11:50 minutos. De repente, de repente alguien pudiera estar escribiendo un texto que pudiera ser una minificción o un minicuento, pero que carece de la calidad literaria, como bien lo dices, porque no es solamente un tema de estructura, ¿sí? No solamente son los principios estructurales de cómo está maquetado el texto, sino que aporta, como lo veníamos diciendo, para alejarse de los lugares comunes, para alejarse de los caminos fáciles que ya se han ido masticando con el paso del tiempo y que han estado desgastados. Entonces, eso también es un criterio. Es un criterio que bien merece la pena, como siempre, tomar en cuenta, que es la calidad literaria. ¿Sí? Aun cuando ella no lo discrimine de esa manera por completo en sus textos. Quienes somos lectores, somos también como una especie de termostato para medir cuál es la calidad literaria que tiene un texto. ¿Sí? Y a veces ni siquiera que seamos especializados en el área literaria. No hace falta ser un especialista en el área literaria para ser un buen lector. Y aquellas personas que de repente no conocen sobre teorías literarias, sobre construcciones teóricas o sobre construcciones críticas en sí mismo, tienen esa intuición que les dice, este texto no me convence, no sé decir por qué, pero este texto tiene algo que no me termina de convencer, que no me resulta orgánico, no me resulta, o sea, me parece que hay algo que no me ayuda a conectarme. Evidentemente, pues ahí está también toda la gama
de conexiones que pueda tener una persona con un texto y con otro no, aun cuando sea literatura y sea buena literatura. Siempre vamos a caer también en esos factores que tienen que ver con la subjetividad y que afortunadamente es así, porque qué triste sería que todos opinaran lo mismo sobre una creación artística, en este caso una obra literaria, aun cuando sea en un formato mini como en este. Y lo que quería también que viéramos, que sintiéramos, es que no es tan sencillo decir que es un microrrelato y no es tan sencillo, es más, es como una pequeña trampa pensar que si escribo un microrrelato, una minificción, un minicuento, como es corto, es fácil. Ya ustedes lo pueden haber comprobado tanto en los ejercicios de escritura creativa que hemos tenido como en el análisis como tal. Bueno, ya vamos a seguir abordando por allí. Vamos con el siguiente grupo. ¿Quiénes son los del grupo que falta? Vamos a ver. Por acá, Sí, buenas, ok. buenas Hola, tardes. Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Todo bien por acá, todo bien. Eh, bueno, nosotros trabajamos igual, nos faltaron creo que unos cinco, seis Clasificaciones. sí, clasificaciones. Yo la verdad me había centrado en el libro de Ya no es como antes, el de Taller Blanco. Pero Ok. igual, bueno, entre todos lo complementamos con el manual, que es el que está más completo, creo yo. Sí, creo que es Eh, donde está más discriminado cada elemento. Ujú. sí, sí, es más accesible, digamos, para esta actividad en concreto, ¿no? Bien, y que pudieron observar, que notaron, que Sí, hay unos, hay bueno, muchos yo de hecho, elementos que, ajá, cuéntame. yo les comentaba, o comentábamos entre nosotros que aparte de lo que hemos visto en clase, yo también he asistido a un par de encuentros de minificción. Y una de Oh, las qué bien. características principales es precisamente que las características no siempre son, o en la minificción no hay unas características delimitadas con rigor, ¿no? O sea, no hay un punto donde empieza y donde termina muchas veces. Entonces, bueno, hay algunos casos donde sí estuvimos como en conflicto con nosotros mismos, o sea, con la Interesante. visión que teníamos del tema porque hay un par de textos que sentimos que están como en la frontera entre quizás lo poético, una figura poética, y la minificción. Entonces, bueno, tuvimos ahí ese pequeño, hay unos que están muy claros, sobre todo porque tienen una anécdota comprimida, que es como, eh, eh, hay Uno de los algunos elementos, factores. Ujú. sí, hay algunos elementos que hacen que sea muy fácil distinguirlos, pero hay unos que sí se nos hacen un poco más difusos, ¿no? Exacto. Y bien, has tocado uno de esos temas, como ya nos definían los otros grupos, hay elementos que ellos lograron detectar como más fácilmente que otros. Entonces recordemos un poco o sea, recordemos también algo que tú dices que es muy importante, que el género como tal está todavía en construcción. No sabemos si algún día esa definición como tal vaya a ser absoluta, que no lo creo, y ojalá y no lo sea de esa manera. Pero, por ejemplo, los criterios que nos plantea Violeta Rojo pueden diferir de otros teóricos y otros autores. Nos quisimos enfocar en ella, bueno, por toda esa trayectoria, tantos años dedicado a eso, o sea, es una de las primeras teóricas que aborda desde Venezuela todo el panorama latinoamericano, pero además no solamente es crítica, sino teórica, o sea, ella tiene varias miradas sobre todo ese panorama y es bueno, es de nuestra casa. Entonces, empezar de pronto por lo nuestro, que también bueno, no es solo con el tema del regionalismo, es como mucho más allá, porque a veces cuando a nosotros nos preguntan qué tipo de literatura te gusta, siempre solemos conectar es con literatura universal
que esté más como en el conocimiento popular. Y a veces, que es creo que una de las cosas un poquito más tristes, que nuestros propios autores los desconocemos por completo. Y ni siquiera es por la intención de desconocerlos, sino que no están tan a la vista como estaría un autor clásico universal. Entonces, bueno, creo que ya que estamos primero en este seminario, donde ponemos el ojo sobre la literatura en miniatura, pero también en la maestría como tal, como complemento, como nos permite de repente ver lo que no es tan visible. Y ese es el objeto, ese es el objetivo, esa es como la necesidad. Vamos a buscar que los estudiantes y los maestrantes, los estudiantes de los doctorados también, centren su atención en aquellos temas que están velados de alguna manera y desvelar precisamente la riqueza. Si tú estás en ambientes donde se maneja la minificción, lo sabrás muy bien, cómo ese género ha brotado de una forma explosiva y ha permitido que se conozcan entre ustedes, ay Dios, por la luz, se conozcan entre los que son partícipes allí como escritores, que son partícipes como críticos, que son partícipes también como en aquella ocasión de la sorpresa de descubrir nuevas formas de lectura. ¿Y por qué no lo breve si es lo que está como en la tendencia, ¿sí? Igual que el TikTok, igual que todo lo demás? Pero entonces destacando, antes que esta conexión se me caiga, ojalá y no, puntos muy importantes para poder de alguna manera redondear todo lo que nosotros estamos tratando de descubrir aquí, ¿sí? La brevedad extrema, ya ustedes lo comentaban, hay algo muy especial, por ejemplo, cuando cuenta sobre Monterroso que dice, pone el ejemplo de aquel texto sobre Julio César, ¿sí? Que al fin y al cabo él decía, bueno, vale más tachar 3 renglones que agregar uno, en la intención de que no incluyamos cosas que de verdad no van a aportar algo genuino o diferente o le va a dar un vuelco al relato como tal. El lenguaje preciso, ¿sí? Esa economía de las palabras para que se use solamente lo necesario, la estructura proteica, que es justamente algo de lo que más me gusta de este género, porque hace, de alguna manera, se reviste también de las otras formas de escritura. Si puede ser un mini ensayo y se convierte en mini ficción. Puede ser un texto en una red social, un Twitter, un chat de WhatsApp, pero se convierte en mini ficción cuando el autor lo interviene y le da la conclusión de la redondez que necesita como mini cuento, como microrelato. También tenemos el uso de la intertextualidad, que también tiene que ver con este carácter proteico de alguna manera, porque entonces es como que yo voy haciendo puentes intertextuales entre otros temas que ya se manejen, que sean como del conocimiento de ciertos grupos, sociedades o personas, donde yo puedo citar de alguna manera y voy a entender lo que ese texto no dice a través de la elipsis, que es una de las cosas más importantes que definen lo que es la minificción, el microcuento, el microrelato. Y esto, características que tanto señala Violeta sobre la punta del iceberg, es decir, esa pequeña porción que vemos pero que contiene en sí mismo toda una construcción en su raíz y que la necesita para tener solidez, para tener eficacia, volvió la luz, para cuajar de verdad como o sea, yo siento que todo esto nos lleva a un motor principal y es que quien escribe el texto se las tiene que jugar, no le va a quedar tan fácil, ¿sí? Y esa creo que es una de las virtudes de este género que te hace de alguna manera esforzarte, investigar, conocer, nutrir, para luego decantar todo esto de una forma que le dé el vuelco, que le dé ese torque y que no nos deje simplemente en una linealidad. Entonces, en las lecturas, ya en el momento, nada más que con el ejercicio de decir, bueno, pero esto parece tal cosa, pero es tal otra, vamos a buscar cómo lo podemos soportar, cómo lo podemos
apuntalar, y esa era la intención real de este ejercicio, más de que ustedes tengan razón que una cosa es mini cuento o mini relato, o que si es un poema, o si es un haiku, si es una nota de WhatsApp, si es un anuncio publicitario de los clasificados, más que cualquier cosa, o sea, como decirles, tiene la razón este grupo o este otro no, no, la intención es que surja el momento del debate, el momento, bueno, de la noción, bueno, pero entonces Violeta lo está planteando de esta manera, pero yo creería que este texto en función de eso se encaja con este o este no por las razones que sean, y que ustedes, como futuros investigadores en las áreas culturales y literarias, tengan esa capacidad para discernir en función de lo que ustedes creen que son las cosas y cómo deben documentarse para poder defender las posturas en las que van a estar investigando. Así que eso es muy, 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 muy importante. Alguien había levantado la mano, pero no vi quién era. Por favor. Sí, era yo, otra Ok, vez. ok, Eh, Ángel, cuenta. ah, Hay otra cosa que nosotros vimos y de ahí hago otra pregunta breve porque sé que quizás ya el tiempo está corto. Eh, Sé que no hay una estructura repetitiva, pero sí hay a veces un patrón que hemos visto que se repite, que es una oración breve seguida de otra oración, de una segunda oración que encierra la anécdota comprimida. Eh, es algo que hemos visto que se repite, por ejemplo, cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Eh, Soñé que era un perro. Al despertar tenía ganas de ladrarle al destino. Hay como una primera Hay oración. como, pero es, no siempre. O sea, sí hay muy marcado ese estilo como tal. Algo que de repente sea como un hecho que Exacto, sí. de alguna manera se apuntale con otro, ¿sí? Y entonces Es como algo que se repite en ocasiones. entran como conjunción, ha sido una fórmula. Eso es una fórmula. Y si pudiéramos discernir por allí, por ejemplo, qué tipo de microrrelatos obedecen a esa estructura que la gente ha utilizado como fórmula, pero no siempre es esa, no Sí, siempre es sí, esa. Y es ahí donde uno dice, bueno, pero este ya me aburrió porque ya cuando dice tal cosa me hace pensar que va a decir esta otra. Y eso ha sido uno de los caminos fáciles que algunos han adoptado, que es el que tenemos que tratar de descubrir. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo siempre lo mismo. Bueno, el recurso de esto que yo pongo A más B y me da un C que siempre me va a dar el momento ganador, y no se trata de eso en sí mismo. Funciona en muchos casos, sobre todo con personas que de repente no tengan un bagaje de lectura tan amplio de todo lo que es este género desgenerado a lo largo de su evolución, que está todavía formándose. No digamos que, bueno, ya se sabe qué es esto. También lo decía Joyner, lo decía Mónica, lo decías tú. Es algo que está allí como que todavía en el caldero. Se cuece y se va de alguna manera dando forma, pero que honestamente yo pensaría que es un género que esa va a ser una de sus características. Si hay algo que lo pueda definir, y es la evolución y es ese constante movimiento. No va a ser un género que se va a quedar sencillamente paralizado y ya definido con unos bordes limitados, porque de hecho el resto de la literatura tampoco lo está haciendo, el resto de las artes tampoco está haciendo, ninguno está haciendo géneros o círculos completamente cerrados donde ya no se puede aportar nada más. No, incluso los que les comentaba, nosotros estamos estudiando todo esto en un espacio delimitado de creación que es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a investigar cómo están funcionando géneros de este tipo o de géneros que ya, por ejemplo, en Latinoamérica no se utilizan, como son las fórmulas métricas eh, que conocíamos del siglo de oro, bueno, de toda la tradición española, en España sí la usan. Aquí no digamos que no la usan, pero que de repente el público general lector necesita algo más, necesita algo distinto y necesita que la gente siempre esté componiendo cosas, que esté rompiendo las reglas, porque eso es lo que se espera de los escritores y de los artistas latinoamericanos. O sea, de repente para España o los países de habla hispana que no, que de repente vienen guardando sus formas más clásicas, no es ese un reto como tal,
porque ya vienen de otra tradición, pero para Latinoamérica sí lo es. O sea, siempre están midiendo, bueno, ya hubo una época en la que todo el mundo estaba escribiendo como fulanito de tal que rompió los estilos, cuando Huidobro vino, cuando Vallejo vino y planteó ciertas cosas, o cuando los brasileños lo hicieron también, que venían inspirados por los movimientos surrealistas, y hicieron todo un marco de referencias que se volvió casi que global en el área latinoamericana, pero ya después, todo eso que rompía, ya, y bueno, pero qué pereza, yo quiero algo que ahora no se parezca a esto, que ya se convirtió como en una especie de fórmula, como lo estás planteando. De repente hay una fórmula de un elemento A que lo apuntala a un elemento B y ya tengo eso como un resultado, porque no es así. Bien, eh, yo tengo la tabla así como desarrollada. Vamos a revisarla en función de lo que ustedes han ido haciendo. Creo que ya me mandaron algo por aquí por el Drive. Ok, Mónica. Disculpe, quería hacer una última pregunta y es que Ok. creo que varios de nosotros tenemos algo de inquietud sobre el ensayo final. Sí, Entonces, vi que no sé. estaban preguntándome sobre eso. Sí, ya les voy a contestar. Acceder. Por favor, todos los grupos me envían el papel de trabajo. Ah, creo que para acceder, si me pueden enviar los documentos mejor en Word a mi correo o por WhatsApp, sí les agradezco. Si quieren, lo terminan de pulir y me lo pueden mandar el lunes o qué sé yo, ¿sí me entienden? Para no, o sea, para que ustedes también tengan la oportunidad de cerrar allí, sí, pero vamos a, antes de hablar de lo del ensayo, de lo final, vamos a más o menos revisar un poquito por acá. Y quiero, bueno, que ustedes vayan también participando aquí. Lo voy a tratar de cerrar para que no sea completo, de forma tal que todos tengan la oportunidad como de dar su opción. Aquí, bien. Y aquí pueden participar tanto los representantes de los grupos como quien quiera, ¿sí? Vamos a compartirlo. Ok. Aquí tengo el primer texto, que además hay unos que me encantan, me parecen muy creativos. Ok. Tenemos el primero y dice: el último tweet de la humanidad fue un emoji de un rayo. Nadie le dio retweet. ¿Es o no es una minificción, un microrelato, un microcuento? ¿Quién quiere opinar? Creo que quedaron agotados con el ejercicio. Bueno, yo les voy a ir desnudando aquí de una vez exacto, aquí Nazaret. Bueno, pues ese recurso que mencionaban sobre que en las primeras investigaciones de Violeta Rojo hay cosas que no se consideraban dentro de este universo, luego sí se incorporaron porque la misma fuerza del fenómeno social como tal lo ameritaba. Y es incluir, porque al fin y al cabo las redes sociales son como otra plataforma, así como lo es el papel, como es el ebook, como es el PDF. Las redes sociales también son un lienzo en blanco que nosotros llenamos de caracteres para contar algo, ¿sí? Si tenemos la intención de contar desde la ficción. Y tenemos que en este caso es una minificción que se ha adaptado desde las redes sociales, con la intención de las redes sociales, para utilizar el carácter proteico precisamente, que es una de las características que Violeta le da a la minificción. Y es que pueda parecerse a otra cosa, pero me lo traigo al terreno que yo estoy definiendo como un elemento específico. En este caso, mini relato, minificción, microrelato. Y pues que de alguna manera la intención es adoptar la forma de una red social. O sea, no sabemos si esto nació originalmente como un tweet
o nació como un micro relato que hace intertexto con la forma que tiene un tweet. ¿Sí? No lo sabemos. Tampoco nos interesa mucho, pero sí vemos la relación, ¿sí? Como hay un vínculo que de alguna manera está contando algo en las intenciones, en las marcas generales que tiene la minificción, lo está contando con el formato de un tweet o, bueno, de cualquiera de las redes sociales. En este caso, para narrar ese final apocalíptico, porque si ya nadie retuiteó es porque el rayo cayó y fulminó a todo el mundo. Pero son cosas que no nos van a decir. O sea, desde la misma naturaleza que tiene que es un tweet o que tiene un post en cualquiera de las redes sociales, si de repente alguien escribe algo y ya más nadie respondió, es porque, bueno, ese rayo que venía acabó todo. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, al no retuitear es porque ya nadie está. Y entonces vemos cómo la naturaleza de un elemento que hace 100 años no existía, o hace 10 o hace 20, se convierte ahora en una clave para descifrar qué es esto. Tomemos, por ejemplo, como referencia a una persona que no utilice las redes sociales. Digamos que es un señor mayor que jamás ha escuchado hablar de esto, que no tiene ni celular, que no entiende cómo funciona esto, o una persona que haya decidido por voluntad propia alejarse de todo lo que es la tecnología, o la forma que sea, que no sepa qué es un tweet siquiera, qué es eso, qué es un tweet, qué es un Twitter, no sé de qué me están hablando, entonces no va a comprender qué es retuitear, no va a comprender qué es un emoji, no va a comprender partes esenciales de este texto que se perfila como una minificción donde va a ser, al mismo tiempo, va a resonar con una red social. Es que eso es lo que quiero que comprendamos un poco. Si, por ejemplo, hay un microrelato que hace mención de Ofelia, tomémoslo como un nombre genérico, Ofelia, pero sabemos qué pasa con ella y sabemos de dónde viene los que hemos leído a Hamlet, ¿sí? Si yo no tengo esa referencia, si me dan de ese personaje algún texto, una minificción, una construcción, y yo no sé de qué están hablando, evidentemente no me va a funcionar el texto que estoy escribiendo porque entonces no sería para todo público. Vamos a ir sectorizando. ¿Alguien levantó la mano? Profe, sí tengo un cuestionamiento sobre ese vínculo con las redes ¿Sí? sociales. ¿Me oye? Hola. Sí, perfecto. ¿Ese vínculo con las redes sociales no sería una hipertextualidad? Sí lo puede hacer, claro. Por eso también es el carácter proteico. Porque entonces puede ser un intertexto, un hipertexto, puede ser eso, un guiño que se hace a otro género o a otra composición o a otro tipo de sustrato que yo tomo en préstamo para vincular el texto que estoy haciendo. ¿Sí? Porque aquí tiene la estructura del tweet. Y efectivamente es una forma de vincularlo a través de un hipertexto. Vamos con el siguiente. ¿Qué tal si nos casamos? Le dijo ella. Y él, para no comprometerse, le pegó un tiro. Ahorita creo que no haría falta lo del tiro porque es demasiado violento, ¿no? Pero creo que, ¿cómo es que le dicen ahora? Bueno, yo a veces me siento muy perdida en las claves que utilizan los jóvenes para eso, desvivir a alguien. Por el tema también de la censura. Yo no comprendía eso hasta hace muy poco. Por ejemplo, sigo una página en Instagram de un chico que es analista de cine mexicano y me gusta mucho la forma como él lleva eso. Pero él siempre utilizaba ese término, desvivir. Entonces, yo no entendí, yo decía, pero ¿por qué tan raro? Eso suena un término como arcaico por allá, hasta que, no sé, por varios contextos en lo que lo vi después, decía, claro, es una censura. O sea, si ya se sabe que los algoritmos empiezan a vetar ciertas cosas, las ocultan, entonces si aparecen ciertas marcas por allí de cosas que ya todo el mundo sabe que van a generar controversia, que están enmarcados en los límites de cierta censura, pues evidentemente no lo van a manejar, ¿sí? Quizá también en este caso, quizás sea más terrible gostear a la persona que le pide matrimonio que pegarle un tiro
A lo mejor sea más fulminante y más terrible para quien recibe la reacción que lo gostee a que le pegue un tiro. Como luego lo vemos en el otro, ese también que es un mensaje de texto, que le preguntas que si estás vivo y lo deja en visto. Entonces, bueno, muy por ahí por particular. Ajá, aquí dice Nazaret. Quería hacer una presentación. Sí, cómo se enamora de ese bruto. Bien, pues sí hay formas que de alguna manera se van influenciando. Entonces sí, aquí tenemos en este otro caso, que es también un texto muy corto, tiene las características de carácter proteico, tiene la anécdota comprimida, tiene personajes, tiene una presentación, tiene un desenlace, tiene los elementos, pero también tiene ese giro, que como les digo, de repente si le pone, bueno, y la dejo en visto, también pudiera funcionar, pero entonces ya luego ese elemento que en algún momento fue como novedoso, de decir, ay, bueno, te voy a dejar en visto, que era así como el terror, yo empecé a escribir un cuento cuando todo esto empezó a ocurrir, que se llamaba El monstruo de las alas azules, y era para definir aquello que era visto, cuando aparecía en azul, que era, me dejaste en visto, o sea, leíste el mensaje y no me has respondido. Entonces, ya ahorita cuando la gente lo empieza a usar, ya no ofrece novedad, porque esta realidad tangible va demasiado acelerada. Entonces, esos códigos que en un momento sea, wow, si yo voy a colocar elementos de un chat de WhatsApp en un texto, como que yo estoy escribiendo en ese formato, ya no va a ser novedoso, porque ya lo ha hecho mucha gente en un tiempo muy corto, como desde el que apareció por primera vez ese elemento dentro de los canales del WhatsApp, o bueno, de las redes sociales de comunicación directa. Mónica había alzado la mano. Profesora, no, fue el gato que me pisó el teclado. Bueno, porque él dice, yo Perdón. también quiero escribir las cosas más interesantes que lo que escriben los demás. Bien, por ejemplo, que es un texto que de alguna forma también viene a completar lo que dijo Raúl sobre el hipertexto. Si yo no tuviese este contexto por el dinosaurio de Augusto Monterroso, no comprendería de qué están hablando. Este texto es de el escritor chileno que ganó premio Alfaguara, no me acuerdo en qué año, Andrés Newman. Él toma la primera parte del texto, o sea, la parte de todo el texto de Monterroso y luego le agrega esto, ¿sí? Que para poderlo comprender tenemos que conocer primero ese microrrelato, ¿sí? Entonces tiene los elementos también de concreción, de anécdota comprimida, la brevedad, el giro, los elementos que, bueno, ya hemos ido distinguiendo por acá. Pero vayamos a alguno otro que en realidad a todas las vistas, como por ejemplo, destapa la felicidad. Es un eslogan, es un jingle, ¿sí? Como los que usan en la radio. Y ya nosotros sabemos que pertenece a una marca en particular, ¿sí? O como Red Bull te da alas, o como lo que cualquiera de las estrategias publicitarias que se han colocado en el mercado, pero entonces nosotros vemos aquí, tiene un sentido, tiene brevedad, tiene concreción, pero no me está contando una narrativa como tal. No, o sea, no está la estructura mínima necesaria para que sea literario como tal. ¿Sí? Tiene una narrativa interna en la función que está tratando de conseguir, que es la publicidad, pero no tiene una narrativa literaria en este caso. ¿Sí? Aquí otro que me parece interesante. Bueno, porque pudiera ser, como tal, el análisis de pudiera ser un poco discutible, así como ustedes me contaron que hay algunos que les parece que sí puede ser o que no puede ser un microrrelato. Pudiera ser, pero, o sea, no me refiero a como tal, sino que esta estructura, porque esto es de un diario,
¿sí? Es un diario que yo escribí esta mañana, donde les mentí porque no salí a caminar, pero lo que quiero decir es que de repente una entrada de un diario puede llegar a ser un microrrelato, puede llegar a ser una minificción. Si la conjunción de de los elementos para que sea efectivo como ese género los condensa. En este caso no lo hace, pero en otros casos pudieras resultar que sí. Esta de acá, mesa, mueble compuesto de un tablero horizontal sostenido por uno o varias. También pudiera resultar que un texto que esto es una entrada de un diccionario, una forma de diccionario donde hay una definición sobre un objeto, se convirtiera en un microrrelato. No sé si han visto el diccionario del diablo, o lo han escuchado, o lo han leído. Bueno, toda la forma de las entradas que tienen, donde empieza desde la A, con elementos de la vida cotidiana, pero sí tienen el carácter narrativo en sí mismo. O por ejemplo, no sé si han leído un libro de Alessandro Barisco, un escritor italiano, que escribe un libro que se llama Seda. Está inscrito en un momento histórico específico, que es la Ruta de la Seda. Exacto, Seda. Que es una belleza además el libro, es una cosa súper poética. Pero entonces son como entradas de diario más o menos, porque va describiendo algunas partes del libro, son como si fuesen pequeños capítulos, pero cuando vemos son al mismo tiempo poemas, al mismo tiempo entradas de diario y al mismo tiempo son un capítulo o un episodio de una gran novela. Cuando lees de comienzo a fin el libro, sin darte cuenta, piensas que estás leyendo un libro de poemas y al final descubres que has leído una historia. Entonces, esos recursos también se van entremezclando mucho antes de lo que es microrrelato, o sea, de las definiciones que estamos discutiendo en este momento. Entonces, sí hay elementos que se han transformado en otras cosas que no nacieron originalmente con la intención del microrrelato, pero que sí se pueden valer de alguna de estas definiciones para convertirse en ello. Otro, este. El dólar cerró hoy con una subida del 2% frente al euro en la jornada matutina. Es una noticia. En qué soporte? No lo sabemos. Por la extensión, es como un titular, pudiera ser de un periódico digital que intenta atrapar para que la gente entre allí y ver cómo está la economía, cuáles son los valores de la bolsa, todo lo demás, pero eso también puede convertirse, si lo quiero llevar por ahí, también se puede convertir en un microrrelato, puede tener la intención ficcional de una mayor narrativa. Y así, bueno, varios de estos ejemplos, ¿sí? Que ustedes ya los pudieron ir revisando. Por ejemplo, aquí, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esto nosotros ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, nos los han advertido. No le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es una máxima moral. ¿A qué se parece? Hay algo que nosotros estudiamos al comienzo sobre las formas, no tanto un proverbio, es un aforismo. Recuerden que es una máxima que está dada como una sentencia y el aforismo cuenta algo que está encerrado en un universo que es definitivo, no hay para dónde agarrar. Pero como máxima moral o como aforismo, no tiene la composición de la ficción o del microrrelato que necesita sus personajes como tal, sino es una cosa general que encierra en sí mismo una orden o una sentencia. Entonces, como aforismo, algunos aforismos pudiera ser que también funcionen como minificción, otros como este no lo hacen. Eh, Este también, como dice, no me pidas que te quiera, pídeme que te escriba, que es casi lo mismo, ¿sí? También es un aforismo que de alguna manera, pero también este sí se pudiera transformar con mayor facilidad en un microrrelato, porque ahora las declaraciones no quiero que me digas que me amas, demuéstrame tu amor sencillamente contestándome.
¿sí? O sea, ya la naturaleza del vínculo se ha transformado y con ella se han transformado ciertos valores sociales. Entonces, volvemos al tema del monstruo de las alas azules, que es, o sea, estoy viendo que estás en línea. Díganme cuántos matrimonios o noviazgos se han roto por este silogismo. Dice, estás en línea y no me contestas, es una declaración a muerte, de guerra a muerte, de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Entonces, esa meta, eso más grande, que está en un contexto, lo podemos absorber hacia acá. Y bien, bueno, hay varios por el estilo, los chistes, a veces es más difícil identificar cuándo es simplemente un chiste o una minificción, pero entonces el contenido de la anécdota comprimida pues nos ayuda también allí. La estructura de la ficción también. Y por ejemplo, dice papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo. ¿Sí? Entonces, a todas vistas un chiste, pero que de repente alguien puede decir, ay, bueno, pero a mí me está narrando una historia que es una familia de narcisistas. A lo mejor, bueno, voy a entrar ahí en el lugar común del estereotipo, a lo mejor son argentinos. Perdónenme por decir eso. Solo lo quería poner de referencia. Por ejemplo, este es bastante controversial. Dice, el virus no mutó, solo aprendió a leer nuestros pensamientos más oscuros. Cuando, o sea, todo lo que encierra, porque este texto de alguna manera está haciendo una declaración del miedo total que vivimos durante la pandemia, cuando sabíamos, ay, si me da COVID, no va a morir. Si alguien en mi familia tiene COVID, todos estamos condenados a muerte. Entonces tiene una narración, o sea, por debajo tiene una capa narrativa que está contando algo donde alguien que no haya vivido una pandemia como la que nosotros vivimos, imaginemos que alguien estaba dormido durante todos estos años, como dicen que está Walt Disney congelado por allá hasta que lo puedan hacer revivir, y de repente despierta en un universo donde él no sabe que estamos post pandemia y lee esto y dice, ¿de qué virus están hablando y de qué están hablando? ¿Sí? Esta es una minificción que pudiera tomarse como una noticia o puede tomarse como una declaración de alguien que dice, bueno, a nosotros no nos está matando el COVID, nos está matando el miedo al COVID, que eso se formuló mucho durante la pandemia. Y así paré de contar. Bueno, con esto cerramos ya el tema de los estudios sobre las aportaciones de Violeta Rojo específicamente. Recuerden que hay autores teóricos y críticos que definen la forma de escritura de este género de maneras diferentes o hay pequeñas variaciones, ¿sí? Pero lo importante es como tener un panorama amplio y decir creo que fue allá sí que se le cerró porque se cerró y volvió a abrir. ¿Me oyen? Sí. Sí, profe, se oye. Continúa. Bueno, está muy bien. Entonces, les comentaba, con esto damos cierre a esta mirada. Bueno, el profesor Camilo dice bueno, que ya tenemos las sesiones completas, que pudiéramos tener más, pero yo creo que tienen como todo lo que hemos hecho y la apertura de que escriban los microrelatos. O sea, que esa es la intención también de este seminario, que era como que escribieran, o sea, que también se apropiaran de la técnica o de este proceso o de esta posibilidad para escribir y por qué no presentar sus textos en las antologías que se están mostrando en tantas partes, sobre todo Latinoamérica es un hervidero de antologías y de colecciones, no solo de microrelatos, sí, de muchas convocatorias que se abren
a veces temáticas, a veces no temáticas, sino simplemente se escogen aquellos textos que tengan calidad literaria. No solo en microrelatos, tenemos poesía, cuento, novela. Bueno, para de contar, hay muchas plataformas donde pueden mostrar lo que hacen, pero sí me parece importante que conocieran todo esto que se ha avanzado en función del microrelato, de la minificción o de las miniaturas literarias, porque en sí mismo el seminario como tal también exploraba otras formas de escritura que no se apeguen completo a estas definiciones que plantea Violeta, como por ejemplo los poéticos, ¿sí? Bueno, por allá habían, creo que eran dos que eran haiku, y recuerdo que creo que era Joyner, decía que nos, o sea, que se estaba discutiendo si eso era un microrelato, una minificción, o era un poema o qué era. Sí, por ahí. De hecho, era uno bien conocido. Es que no les coloqué aquí los nombres. Es uno que tiene las barras. Sobre la rama seca, un cuervo se ha posado, tarde de otoño. Esto es un haiku. Tiene una estructura, que eso es toda una clase, pero como ya estamos sobre la una, no la vamos a dar. Pero, por ejemplo, en el rango que he propuesto, es una miniatura literaria, ¿sí? No es una minificción, pero es una miniatura literaria. Y entra en el rango de lo que he definido como miniaturas literarias, ¿sí? Donde caben las definiciones de Violeta Rojo y los demás teóricos y críticos sobre los géneros de minificción y minicuento, pero también, por ejemplo, hay una parte que es por ejemplo, una de las consecuencias lógicas de una narración muy breve es que en esta no se puede perder tiempo dando explicaciones. Esto en sí es un fragmento de uno de los textos de Violeta Rojo. Es una definición y como tal no es minificción. Simplemente está mostrando algo didáctico. No tiene otra intención que esa. Pero también por allí hay uno que es un fragmento de un ensayo. Entonces, pero que funciona en sí mismo como un mini ensayo. Y eso sí hace parte de las miniaturas literarias. Bien, ya aclarando todo esto, creo que no hace falta que tengamos otra clase, a menos que ustedes necesiten aclarar alguna cosa. Yo les debo las correcciones de los textos sobre todo de los que ustedes han escrito de forma creativa. Y aquí vamos con el ensayo final. Por lo general, los ensayos que se mandan para este nivel en la maestría son ensayos que contemplan entre 15 y 20 cuartillas, ¿sí? Pero a mí me parece que no necesitamos escribir esa cantidad de cosas en un ensayo que hable de lo que ustedes han trabajado acá. Me parece mucho más interesante que planteen una forma de escritura propia, escritura creativa, o sea, que ese ensayo, que no necesita ser, digamos que entre 5 o 8 cuartillas, vaya de alguna manera dialogando entre algo creativo que ustedes propongan como minificción y las teorías que abordamos durante el seminario. No sé si me comprenden. Vamos a triangular, ¿sí? Vamos a decir, bueno, yo voy a poner mi creatividad a mi favor, entonces voy a escribir una serie de microcuentos, microrelatos, que de alguna manera se paseen por el panorama de lo que hemos estudiado durante el seminario. Quizá no de otras cosas foráneas, o sea, como para hacer el ejercicio de cerrar un poco el diálogo con esto que hemos hecho. Entonces escriben sus microrelatos y lo van hilvanando como un ensayo, esa parte creativa con la parte teórica, en algo que, es más, se los voy a poner por escrito aquí para que tengamos claro cómo lo vamos a hacer.
y se los pongo por WhatsApp. Eh, Escribir un texto de mínimo 5 cuartillas y máximo, ay, eran 8, perdón, eran 8, puse 6. Escribir un texto de mínimo 5 cuartillas y máximo 8 cuartillas donde dialoguen sus textos creativos en el formato de miniaturas literarias con lo que han estudiado al respecto en el componente teórico y crítico abordado durante el seminario. Y aquí les voy a colocar, vamos a ver las fechas. Estamos en 17 de enero. Lo podemos hacer hasta el último día de febrero, hasta el sábado 28, para que van a tener un mes y medio para desarrollar el texto. La entrega se hará por medio hasta el 28 del 2025. Bien, la entrega se hará por medio del correo que ahí les coloco hasta el 28 de febrero del 2025. ¿Les parece que es suficiente tiempo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, está muy bien. Sí, profe. Ok, está muy bien. Bueno, pues no sé, me gustaría, yo sé que ya deben estar cansados, están desde las 8 creo, ¿no? 8:30. Pero sí me gustaría como algún comentario, alguna duda que tengan, algo que necesiten aclarar, cualquier cosa, me comentan por aquí. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado al seminario, el acompañamiento, que ha sido bien interesante. Y bueno, cualquier duda que se les vaya presentando, me van escribiendo también, ¿no? Si necesitan alguna orientación particular. Pero bueno, quería eso, agradecerles a ustedes como participantes y a el profesor Camilo y todo el cuerpo directivo de la maestría que nos ha permitido este encuentro. Sí, conocernos, compartir. Nos llevamos siempre como ese crecimiento, ¿sí? Ese crecimiento de todas las opiniones que ustedes van presentando, pero también las dudas, porque hay cosas que a veces damos como por sentadas que no lo son tanto así. Y sí es importante como tener la retroalimentación siempre. También, bueno, agradecerle al espacio de Café Galería Bordes, la Fundación Bordes, porque gracias a ellos y a quienes pueden garantizar la conexión siempre, pues no hemos perdido contacto en momentos de emergencia eléctrica o de poca conexión. Entonces, bueno, cualquier cosa me dicen que si hay alguna duda, si hay algo por comentar. Y bueno, luego el profe Camilo pues nos dirá qué instrucciones o comentarios tiene también. Gracias, Amaru, gracias por acompañarnos durante todo este lapso académico y gracias por todos tus aportes y toda esta experiencia tan enriquecedora sobre lo que es la minificción, todos esos elementos tan novedosos que nos ayudan a mirar también esa otra literatura que se está desarrollando acá en nuestros países. Y bueno, agradecer también a todos los participantes, a cada uno de los integrantes de esta cohorte que se han dedicado a querer compartir también sus experiencias y sus lecturas y por supuesto sus trabajos finales que ya sabemos que les ha dado un mes y medio, creo que aproximado, Sí. para que entreguen su ensayo. Mil gracias, Amaru, gracias por acá la orden, siempre es grato tenerte bueno, con nosotros acá y gracias siempre por apoyarnos y escucharnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Había una actividad que yo tenía pautada para hacer de cierre, pero no me fue posible organizarla. O sea, no me fue posible cuadrar. Que de pronto lo que se me ocurre es que o sea, que sea como que, Síncrono. que
que lo puedan hacer los que quieran. Sí, Cuando ya entregan los ensayos, el material que deben entregar era que pues en nuestra cohorte del doctorado de letras de la Universidad de los Andes en Mérida, una de las compañeras es Geraudí González, que es parte de el proyecto y la editorial El Taller Blanco Ediciones. Ella es especialista en este mundo de la minificción como tal. Es una discípula directa de Violeta Rojo. De hecho, Violeta Rojo fue su tutora de tesis de maestría y también estaba haciendo su tutora de tesis del doctorado. Pero bueno, Violeta murió y pues Gera quedó así como en un pequeño limbo. Con ella quiero que tengamos una actividad, como les digo, no necesariamente tiene que ser como una clase, sino una actividad extra de la maestría que podemos organizar para las fechas en las que ellos ya hayan entregado sus trabajos y que estén un poquito más libres y que podamos tener una conferencia, una charla, algún encuentro con Geraudí. de Pero hecho, entonces, pues, gracias, Amaru, muy buena propuesta con Gerardo. De hecho, pues aprovecho la ocasión para invitar a todos. Ya tenemos concretado una conferencia con el escritor Miguel Gómez para el 19 de febrero. mm, Y entonces quizás podamos también organizar una con Giraudí o en una fecha que, bueno, que podamos acordar. exacto, Y algo que se pueda acordar de marzo, algo así. puede ser en marzo, cómo no. Y bueno, para el mes de febrero ya vamos a comenzar dos nuevas asignaturas que son Teoría y Crítica Literaria con la profesora Alexandra Alba y Literatura Latinoamericana con el profesor Rubén Darío Jaime. Entonces, bueno, ya tenemos esa programación, pero igual podemos intercalar esta actividad que también nos estás proponiendo, Amaru, ¿cómo no? La idea, bueno, de nosotros como programa es ir un poco más allá de la escolaridad, sino también aprovechar la oportunidad con aquellos escritores, investigadores, pues, personas que tengan la disposición también de compartir sus experiencias creadoras y por supuesto también como investigadores. Entonces, bienvenida a tu propuesta también, Amaru, para complementar con este seminario. Bueno, muchísimas gracias. Hay una consulta técnica que olvidé hacer para dejarlo claro de las instrucciones. El formato que se está utilizando para las entregas, ¿bajo qué normas los están pidiendo ustedes en este Bueno, momento? nosotros estamos procurando que entreguen con el formato de la revista Contexto. Ok, Está establecido en el libro de estilo que diseñó el profesor Francisco Morales, que se basa en las normas MLA, pero adaptadas un poco al contexto de nuestra lengua. De todas formas, ok. eso tampoco es una camisa de fuerza, porque entendemos que son cosas de carpintería, de forma, pero sí para más o menos mantener una coherencia y que al finalizar la escolaridad ellos puedan presentar su proyecto de trabajo de grado con esas normas. Entonces, Ok. un poco para que se vayan habituando, pues recomendamos utilizar estas normas que están en la página de la revista y por supuesto creo que ya se le ha compartido. En todo caso, si se Compartido necesita, de ellos. Bueno, sí. aquí los estoy colocando en un solo texto, las cosas en el grupo, para que tengan en cuenta eso, porque sí me parece interesante que lo ajusten de una vez a la revista, porque así los textos más destacados, de repente el equipo editorial de la revista les parezca interesante para mostrar allí, pues de una vez los enlaza. Claro, Y la idea es eso, la idea es eso, que ustedes también publiquen. sí, esa es la idea. Que sus trabajos luego puedan ser enviados a la revista Contexto, se enviarán también a un arbitraje externo y publicados bien sea en Contexto o en la revista Bordes. Aunque en la revista Bordes utilizamos otras normas que son las normas APA, pero bueno, se adecua, se adapta. Sí, Entonces, o sea, pero para que ellos lo tengan claro como una opción también. sí, claro, claro. De hecho, dentro de poco vamos a presentar un libro con el profesor José Ramón Castillo sobre el Caribe. Se llama Las voces del Calibán, Las voces del Caribe, algo así que es el título del libro, con parte de los trabajos de los compañeros de la cohorte pasada. Entonces, pues la idea también es que en cada seminario que puedan desarrollar también
los mejores trabajos se puedan agrupar, bien sea en un libro o Exacto. también enviar alguna de las revistas con texto, bordes, pero también otras revistas de la Universidad de los Andes que tenemos acá. Ahí está la revista Cifra Nueva de Trujillo, está también la revista Voz y Escritura de Mérida. Y bueno, es nuestra intencionalidad también, el propósito de que estos trabajos no se queden solamente como eh, el requisito para cumplir con una asignatura, sino también como la posibilidad de que se puedan compartir en las revistas, las publicaciones que podamos impulsar. Me parece bien. Bueno, ahí ya les actualicé esa información. Y bueno, muchas gracias por todo. Un gusto en Gracias. compartir. Gracias, profesora. Con gusto. Chao, gracias. Feliz